¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos a otra tarde de radio, aquí en el Observador Santa Fe, un rato más, acompañándolos como cada viernes de 15 a 16, con varios temas que vamos a estar abordando en el transcurso del programa. Uno de ellos tiene que ver con una figura emblemática para Santa Fe. Justamente mañana se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento del brigadier general Estanislao López, figura clave en el federalismo argentino, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, y por esto se han desarrollado durante estos días varias actividades que, bueno, van a tener, me parece, su colorario muy particular mañana, sábado, en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Y un actor clave en todo esto es Lorenzo Cantelli, es el Chimi santafesino, tan conocido entre nosotros, para abordar justamente al personaje del brigadier. Chimi, gracias por visitarnos en la tarde de hoy. Bienvenido. No, ustedes por la invitación. Para mí es un placer siempre venir acá. ¿Quién fue el brigadier López? A ver, yo les cuento lo que fui estudiando claramente, y lo que me falta estudiar es muchísimo. A mí me falta mucho sobre su persona, la parte más humana, más familiar, ¿viste? Eso. Pero, a ver, yo creo que es el personaje histórico más importante de la provincia, sin dudas, en el momento de armado nacional y también de armado de la provincia. Un tipo que estuvo 20 años al mando del gobierno de Santa Fe, tipo que creó el estatuto provisorio, que es la base de la constitución provincial nuestra, que es la primera constitución provincial de Argentina. Un tipo que en la unificación del país o en el armado nacional, después de separarse de lo que era España o cuando se disuelve el virreinato, no solo que toma las armas, sino también la pluma. Por ahí tenemos mucha información desde Buenos Aires o porteños centristas sobre este personaje que la mayor parte de los caudillos los presentan como bárbaros, como tipos, viste, como gauchos, poco leídos, poco cultos y demás. Y después cuando lo empezás a ver, son tipos que la tienen bastante claras, sí son bastante pragmáticos por ahí en su manera de desarrollar las cosas. No son tanto de hablar, pero sí de tomar acción. Y terminan siendo estos personajes, estos caudillos como lo era, que eran líderes políticos, militares, populares, como ver todo en uno. Bueno, eso eran los caudillos en ese momento. Chimi, ¿por qué crees que hoy, después de tanto tiempo, sigue siendo una figura clave en la identidad de Santa Fe? Figura clave porque, bueno, ahora nos pasa también en esta situación nacional, viste que después las provincias empiezan a juntarse entre ellas a ver qué onda, sobre todo las provincias más productivas como esta, Córdoba, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires. Pero yo creo que lo deberíamos tener más presente, pero aún así entiendo que está más presente ahora que por lo menos de lo que yo lo tuve en su momento. Yo no aprendí nada en la escuela de este personaje, lo único que lo tenía era ver el monumento, que encima me lo podía confundir con un monumento de otro prócer, y más saliendo de la cancha de Colón, medio que no lo tenía mucho. Entonces creo que hoy en día hace más trabajo. Hace poco hicieron un trabajo para toda la escuela de la provincia, trabajo invencible llamado o algo así, que participaban chicos haciendo podcast, de escuela haciendo podcast, haciendo escrituras. Me llamaron los chicos del Colegio Nacional para que los ayude, para que los direccione un poco, para ver cómo lo encaraban, porque es tan amplio el personaje, entonces le di una charla del personaje en sí y dónde creía yo que podían encararlo al tema y sacar un poquito de ventaja ante otro trabajo. Y creo que ahora lo tienen por lo menos un poco más presente. Sí, creo que se ha revalorizado en este último tiempo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, vos decías recién, no tenías mucha idea, nosotros mucho menos. Yo voy a cumplir 54 años en la escuela, ni en ningún otro lugar se destacaba la figura del brigadier López, ¿no? Más allá de algún monumento en particular, alguna figura pública, pero me parece que en los últimos años se destaca a nivel país y fundamentalmente en Santa Fe la importancia que tiene el brigadier. Bueno, viste que ahora está ahí cerca de ser héroe nacional, que no es poca cosa, ya no hay tantos realmente. O sea, son pocos los que llegaron a ese rango. No sé cuántos, pero seguramente son muy pocos. Y, a ver, en mi caso no es mero capricho, porque a mí no me interesaba y es algo que me gustó más de grande, pero no es mero capricho porque, a ver, todos pueden decir que su prócer es el más picante y cada provincia va a tener el suyo, o dos. Córdoba tiene a Bustos y tiene General Paz.
si querés hablar de hace 200 años, después tenés otros personajes muy importantes hace 100 años. A mí lo que me gustan de estos personajes es que como esos 200 años habilitan un poco ese modo medio leyenda, medio de completar con vos las cosas. Mientras más te acercás, más documento tenés y menos magia tiene para mí los Mm. personajes. Y en este caso no es capricho, sino que vos cuando lo lees es apasionante el tipo, porque tipo que viene de familia humilde, a diferencia de todos los otros que nosotros conocemos, nombre de calle, Quiroga, Busto, Güemes mismo, Belgrano mismo, San Martín o Lavalle, Dorrego, Rosa, todo bien de familias aristocráticas, familias por lo menos acomodadas. Este tipo no, una familia humilde, hijo extramatrimonial, la madre, hijo natural, lo tiene con otro tipo que no es su esposo, lo tiene con un soldado de milicia llamado Juan Manuel Roldán. Ella está casada con un señor de apellido Piedrabuena, que aparentemente, acuérdate que en esa época las mujeres se casaban con 15, 14 y los vagos tenían 40 años. Bueno, el esposo de la mamá de él se nota que estaba en demencia senil, se nota que había mucha diferencia de edad, qué sé yo. En ese momento, demencia senil sería estar loco. Ujú. Y ella se empieza a encariñar con Juan Manuel Roldán, un soldado de milicia, y bueno, lo tiene con él, con este soldado, y lleva el apellido de ella, no del padre biológico, de Juan Manuel, lleva el apellido López de la madre. Y bueno, eso ya medio que marca, viste, un poco el camino de no ser de la familia aristocrática, ser una familia humilde, no llevar el apellido del padre, sino de la madre. Un tipo que se hace a sí mismo, o sea, se hace así solo, y eso por ahí lo interesante. Eh, Crack en el combate, muy pocas veces se lo puede ver perder y generalmente termina ganando. Y como te digo, también creador del estatuto provisorio, creador de la bandera de Santa Fe, o sea, crea también símbolos. Todos los pactos preexistentes que se tienen en cuenta en la Constitución Nacional, él participa en esos pactos, es decir, San Lorenzo, Tratado del Pilar, Pacto de Venegas, Cuadrilátero y Pacto Federal, él está presente. Ese es el rasgo distintivo, ¿no? Haberla remado Sí, desde abajo desde todo el abajo. tiempo y haber llegado a ser una figura. ¿Por qué del federalismo? ¿Por qué se destaca más allá de las fronteras de Santa Fe y llega a trascender al país? Trasciende porque, a ver, él en ese estatuto provisorio, que es el de 1819, o sea, no había todavía Constitución Nacional, que avalada por todos, digamos, él ya habla del republicanismo y del americanismo. Mm. Es decir, todo ciudadano de América que quiera vivir acá va a ser santafesino y va a ser parte de, él nombra en su momento con otro nombre lo que sea la Argentina, porque estaba en plena formación, la Argentina que nosotros conocemos. O sea que ya habla de cosas que después se trataron en la Constitución Nacional muchos años después. Em, Federal porque entiende la cierta autonomía de las provincias que conforman este bloque, porque son provincias muy desiguales y bueno, como sacándole ese poder centralista de Buenos Aires de decidir por todo. Es decir, decidir por todo, ¿qué sería? Que desde Buenos Aires parten las autoridades que tienen que representarte a vos. Acá hasta 1815 teníamos autoridades que las mandaba a Buenos Aires. Claro. O sea que no eran ni santafesinos. Bueno, entonces voy a decir, che, pará, pues, tenemos tipos que no velan por nuestros intereses porque no tienen ni idea. Es como traer ahora un porteño y que sea el gobernador y no va a tener ni idea qué carajo es esto. Entonces es eso. Y bueno, también la libre navegación de los ríos, problema, porque Buenos Aires quiere como mantener todo eso. Tipo, muy relacionado a las ideas de Artigas que después se queda trunco porque se empieza a fagocitar la Liga Federal, entonces Artigas termina exiliándose en el Paraguay. Es como que también Artigas queda tan solo enfrentándose al Brasil. Buenos Aires también le da bastante la espalda, como le da la espalda también a San Martín, como le da también la espalda a Güemes en un momento, y también lo trata de pinchar a ver si lo pueden, si se puede quedar sin aire. Entonces, viste, el loco va tomando las riendas de ese federalismo que arranca con Artigas y después se va fagocitando y después te queda como el más picante. ¿Qué ciudad teníamos en aquella época? ¿Qué Santa Fe había? No, de pocos miles de habitantes, la mayor parte de las casas de barro, casas de gente con plata, de barro, techo de paja, de tejas, quedan algunas algunas de las edificaciones, quedan como la Casa de los Diez Andinos, Ajá. que es el Museo Histórico Provincial. San Francisco lo vemos casi tal cual como era en esa época, tuvo algunas reformas, pero lo ves casi igual. La fachada del Santuario Virgen de los Milagros, donde está la Inmaculada, la iglesia de la Inmaculada, la vemos casi igual. Hay cosas que quedan, la casa de los Aldao, viste, Ujú. que están ahí, está ahí cerca, y la casa de él no está media modificada, pero una Santa Fe muy chiquita, de algunas cuadras alrededor de la plaza principal, con lo más al norte en ese momento, se cuenta que era medio llegando al teatro municipal,
no mucho más, y el resto Mucho más. rodeado por agua, y ranchitos. Pero bueno, ahí está la fuerza con esto, todo lo que hizo. Defendió Rosario, además. O sea, eh, Rosario en sí no tiene mucho reconocimiento de él. Está bien, Rosario es una ciudad que se hizo más a finales de 1800, principios del 900, y como que se hizo a sí misma por otro lado. Pero en 1819, si no me equivoco, Ramón Balcarce invade Rosario, la prende fuego, y es este tipo el que acude al llamado A de Rosario a defenderla. defenderla, como el Señor de los Anillos. No sé si vieron Sí. cuando Theoden tiene que ir a ayudar a Minas Tirith, que la están reventando bombazos, y cae ahí con todos los vagos a darle una mano porque están en la B metropolitana. Bueno, esa, viste, está bueno enseñárselo un poco a los rosarinos que Sí, no la sí, saben. sí. ¿Y qué onda la casa de él? Ahí en 9 de julio, hoy en 9 de julio y General López. A ver, no es igual que como de la que él vivía, pero las habitaciones puedes ver, digamos, las paredes y demás. Se arregló, fue archivo histórico provincial y ahora es un museo. Lo más lindo que tiene para mí el museo es la casa en sí. O sea, más allá de las cosas que vos veas, tiene mobiliario de él, de la época y demás. Pero lo más interesante es ver la casa en sí, Mm. donde él vivía. Una lástima que no tengamos casi nada de él. Hay una pechera tipo de guerra que él usa de guerra, y los puños del traje, del uniforme, que ahora creo que lo prestaron a Rosario, pero es de acá del Museo Histórico Provincial, que estaban en el museo, vos lo veías, la pechera de guerra. Ujú. No tenemos más nada así, que vos digas, muy poquitas cosas. Está el mate, están las riendas, ¿viste? Pero bueno, como que mate, riendas. No como onda San Martín, que si vas al Museo Nacional ves la capa poncho, ves el traje de tipo, el del protector del Perú, que es tipo Sí, blanco, sí. rojo. San Qué Martín es como pena, qué Iron Man, pena. ¿viste? Que Sí. va, o Batman, que entra y tiene todos los Mm. trajes, el de la lava, el del hielo, el del coso. Bueno, va ahí al museo y tenés todos los trajes de San Martín, ¿viste? Uno al lado, depende de la ocasión, cuál es el que usa, o el de Güemes y demás, y decís qué lástima, porque ahí le saca un poco la referencia del tamaño, ¿viste? Sí, Qué sí. tan grande era. Santa Fe también atentó mucho contra su historia, ¿no? Fíjate, hoy Sí, nos acordábamos del Cabildo, por ejemplo, ¿no? El Cabildo que, bueno, un día como hoy, del 52, 1852, comenzaba a forjarse una nueva constitución nacional, ¿no? Y sí. fíjate que no quedó nada de eso. Yo creo que Argentina en sí. Argentina en sí, porque vas a Buenos Aires, no tiene nada colonial. O sea, la mayor parte de las ciudades portuarias como esta reventaron todo porque llegan tantos inmigrantes de Europa, de Francia, Italia, Europa Central, que a lo colonial en un momento no se le ve tampoco un valor artístico. Hace 100 años la Sí, idea de sí. patrimonio era otra, pues, sí, habla de un pasado colonial, ¿viste? En ese momento nos insertamos el modelo agroexportador, aparentemente está entrando una moneda con eso, llega mucho inmigrante, como que ¿viste? La parte colonial no se le veía una parte artística Mm. tan linda, y empiezan a derrumbar todo. A Buenos Aires no le queda nada. El cabildo no es nada el original, o sea, deben ser la estructura interior como mucho, porque ya fue tan mutilado que le metieron Sí, todo, sí. requitaron todo, repusieron el de Buenos Aires. Y San Telmo, que sería parte histórica, son conventillo italiano, no es colonial No, 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 muy claro, poquito. claro. Córdoba tiene el cabildo, pero aún así colonial le queda un poquito. Tiene un casquito colonial un poco más interesante. Al tener piedra y no ser construcción de barro, se nota que eran por lo menos más fuertes las estructuras. Y después tenés más en Salta, esos lugares donde no llegaron tantos inmigrantes como acá de Puerto. Entonces Salta, alrededor de la plaza, tenés cosas coloniales que las podés disfrutar. Tucumán, te quedan algunas cosas, pero en sí Argentina se Mm. borró mucho. De hecho, Colonia del Sacramento es menos vieja que Santa Fe mudada. Mirá Y vos. vos la veas con el Sacramento, parece de Sí, 300 años más sí. vieja. Y Santa Fe, o sea, contando la mudanza, o sea, es todavía más vieja. O sea, sigue siendo más vieja. ¿Qué mitos o relatos populares se destacan detrás de la figura de Hay López? algunos que no serían así tanto mitos, pero cómo los va venciendo a diferentes enemigos. Es decir, él le gana a Viamonte, a Díaz Vélez, a Balcarce, que te digo que defiende Rosario. Después le gana a Rondó, que es una avenida en Rosario muy importante. Acá no tenemos, creo que Rondó una avenida, pero en No. Rosario es una avenida súper Ujú. potente de entrada norte de la ciudad. Balcarce, acá hay calle llamada Balcarce. Después se enfrenta a Dorrego, que es un combate muy sangriento en el que Santa Fe gana, lo pasa por encima de Buenos Aires, y está como la famosa historia que él levanta la mano de lejos, que está en el monumento de la Costanera, se ve que levanta la mano y pide como un stop a Buenos Aires, como diciendo, che, si ustedes siguen avanzando, o sea, ya están todos muertos, o sea, los Sí. matamos todos uno por uno. Después la Valle, que le envenena a los caballos, hace que avance en la provincia de la Valle, avanza en la provincia y tiene que acampar en campos de Mío Mío, que si el caballo no está como
no está preparado para comer esa hierba, puede ser tóxica, entonces termina como muriendo, o que no te sirve después para ir a la guerra, entonces lo vence hacia la valle. Y al General Paz le hace una tipo de los simuladores, le manda unos tipos, antes de enfrentarse, el General Paz es un tipo del líder de la estrategia, un tipo que ya le ganó a Quiroga, que ya le ganó a Bustos, le manda unos tipos vestidos con el uniforme del General Paz. Entonces el General Paz hace un relevamiento de su ejército y lo agarran estos tipos que mandó Estanislao López, como emulando que sean del General Paz, y lo tumban del caballo, lo traen acá 4 años preso sin hacer nada. O sea, como una jugada de, como decir, ni ir a la guerra. Le hizo una movida y lo tumbaron, lo trajeron 4 años preso acá donde ahora es la legislatura. Se conoció con Darwin. Hay un libro de Darwin donde aparece Estanislao López. Mirá vos. Se llama Diario Un Naturalista por el Mundo y creo que página 199-200 habla de Santa Fe y ahí habla de Estanislao López. ¿Y qué se sabe de su personalidad, de su vida? Rasgos así distintivos que tengan la diaria. No, vos sabés que no tengo esa parte así como más humana. Me gustaría saber tipo trato de hijos. Ujú. A ver, eran tipo muy de otra época. Tu papá te habrá contado que tu abuelo habrá sido muy duro con él. Tu abuelo con su abuelo, su padre, habrá sido, Recontra duro. no sé, un tipo que Sí. cae, te saluda, te va a dormir, va a laburar, ¿qué va a hacer? Si no te revienta la cabeza. Habrá sido re duro, pero tuvo 9 hijos, sabía leer, tocar, leer y escribir era bastante, sabía leer, sabía escribir, escribía sus propias cartas, él firmaba y hacía las cartas de él, que no es poca cosa, sabía tocar la guitarra, sabía bailar, bailar porque hay un par de veces que queda como que baila el gato y como que todos quedan impresionados, que es una danza folclórica. Y tipo igual medio parco, no parece tanto de hablar. O sea, por Mm. lo que he visto, mucho más de acción, tipo Ares, ¿viste? Ir a la guerra y al mismo tiempo pactar, ¿viste? Sangre, espada, sangre y vamos a organizarnos. Como si hubiese querido en un momento, tiene a Buenos Aires arrodillado para pasarlo por arriba y no lo hace. O sea, lo podría haber hecho con Ramírez, que después se pelea con Ramírez, pero lo podrían haber hecho y no lo hacen. En Mm. Buenos Aires están todos asustados cuando ellos entran, ingresan a la plaza de lo que sería ahora 25 de mayo de Buenos Aires, atan los caballos a la pirámide de Mayo e ingresan a poner las pautas para el Tratado del Pilar. Y aparentemente por los relatos, Buenos Aires estaban cagados en las patas de lo que podía llegar a pasar y los vagos fueron a pactar. O sea, como Bien decir, pragmático, un tipo. Sí, pragmático. sí, sí, Y sí. después lo hace humillarse a Buenos Aires porque Buenos Aires en el de Venegas, después de hacer esta debut de Dorrego que lo vence fuerte, que hay Mm. sangre derramada, que dice basta porque los pasamos por arriba, aparece Rosas, que está como apareciendo, como un estanciero que le van a pedir ayuda porque el país es un quilombo, y aparece Rosas y pacta con Estanislao López miles y miles de cabezas de ganado y una ayuda económica por todas las veces que Buenos Aires invadió y destruyó Santa Fe. Se le pide un resarcimiento económico que son 20, 25 mil cabezas de ganado y dinero. Y eso para Buenos Aires fue ponerse de rodilla contra un gaucho inmundo para ello, de una provincia que siempre fue un patio trasero. Entonces, eh, habla de un poder. Hasta el punto que no hay calles en Buenos Aires de él. Hay del hermano, que es un 4 de copa, y no hay de él. ¿Por qué se pelea con Ramírez? Se pelea. A ver, Ramírez es subordinado directo de Artigas en la Liga de los Pueblos Libres, es subordinado directo, y Estanislao López recién está apareciendo, digamos. Agarra el poder de la provincia, en medio de un vacío de poder que hay. Mariano Vera se le está descontrolando la cosa. Mariano Vera está jugando como dos puntas entre Artigas y Buenos Aires, Artigas y Buenos Aires. Y entonces en un momento lo van y lo buscan a este tipo. Le dice, loco, agarrá vos este mando, que esto es un quilombo. Y bueno, es como un. Toma el poder por la fuerza. Y ahí están esos 20 años. Y ahí está en la Liga Federal. Cuestiones que cuando Artigas está perdiendo en Tacuarembó contra los portugueses, ellos le están ganando a Rondó, Ramírez y Estanislao López. Cuando pierde Artigas, medio que voy a decir, che, ¿con quién te vas a aliar? ¿Qué vas a hacer? Porque ¿hasta dónde van a dar los brasileros? Si Buenos Aires te larga, Brasil te va a pasar por arriba. Entonces, en el momento en el que van a pactar ellos, habiéndolo vencido a Buenos Aires, Buenos Aires como que sabiendo las cartas, como le habrán dicho, o sea, tipo, miren, pactemos porque se vienen los brasileros y nos van a hacer peluca todos juntos. Tipo, hasta el río Uruguay y abancamos, después no sé. Y claro, entonces ellos pactan ese trato. Artigas se siente dejado de lado en esa lucha, se enoja con ellos, pero sobre todo con Ramírez, que era su subordinado. Y bueno, le termina haciendo unas cartas, como lo invita a pelear.
Ramírez se enfrenta a Artigas, lo vence Ramírez Artigas, Artigas termina exiliando, Ramírez si puede lo mata a Artigas, te termina exiliando a Artigas como puede. No llega a venir a Santa Fe porque no le da cruzar Entre Ríos porque venció a Ramírez y cruzar hasta Santa Fe era complicado. Y a Santa Fe vienen soldados, o sea, soldados mano derecha de De Artigas. Artigas. Se vienen con López. En el momento que se está enfrentando Artigas con Ramírez, no sé si lo están entendiendo, pero se están enfrentando ellos Artigas y Ramírez. López está enfrentando a Dorrego, la de la sangre, porque no se cumplió el tratado de Pilar que firmaron con Ramírez, entonces ellos se están enfrentando y lo vence a Dorrego y va y pacta solos directamente por esas cabezas de ganado, todo con Rosas por Santa Fe. Y ahí Ramírez se enoja con López, medio parecida a la de Costa. Se enoja con López y le dice, bueno, déjame que quiero ir a atacar a Buenos Aires. Y dice, yo ya pacté, no puedes pasar por acá. ¿Y dónde va a pasar? Si la banda oriental está tomada ¿por dónde va a cruzar? Ramírez hace caso omiso, invade la provincia de Santa Fe a la altura de Coronda. Stanislao López le dice varias veces que le reitera que no haga eso. Y cuando cruza por acá, también manda una comitiva a atacar la ciudad de Santa Fe. Y ahí ya estás en guerra, digamos. Entonces, y con Buenos Aires ahora a tu lado. Entonces, bueno, ahí se terminan peleando, a tal punto que se terminan enfrentando. Termina venciendo Stanislao López, se escapa Ramírez al lado de Córdoba, y al lado de Córdoba ya su cabeza tiene un precio, y lo matan y lo traen. No podías traer todo el cuerpo. Imagínate estar con el calor que hace acá o lo que sea, traer así un caballo, 500 kilómetros así, con un cuerpo en descomposición. Te traían la cabeza. Claro. Y la mano no te sirve, porque puede ser la mano de otro tipo, el pie tampoco. Un brazo, qué sé yo si es el brazo de él. Traían la cabeza. Y le traen la cabeza y llega acá. Y después se embalsama, pero si no me equivoco, por 40 pesos de la época. Se embalsama la cabeza, se cuelga en una jaula acá en el Cabildo. Yo tengo entendido que cuando él llega, su suegro, que era médico, pide hacer eso, él llega y ya está la cabeza embalsamada. Hay mil versiones. Godoy Cruz hace lo mismo. Hay un equipo de fútbol que ahora se fue a la B, pero Godoy Cruz hace lo mismo con Carreras. Y Godoy Cruz es la mano derecha de San Martín. Y lo hace lo mismo con Carreras, que era un desertor chileno. O sea, te quiero decir, era una práctica de la época, no por eso lo estoy avalando ni nada por el estilo, pero veo que si vos no matabas, te mataban. Te mataban. Te claro. mataban. Y Ramírez Sí, ya sí, había sí. pasado, había cruzado el charco ya con el propio Artigas. Y después, todos los que les quedaron acá de Artigas le escriben fanatizados lo bien que están siendo tratados. Entonces, Artigas no lo toma a Stanislao López como un enemigo, sí a Ramírez. Ujú. Entonces ahí tenés una por lo menos para ir a pelear. Yo cuando iba a Entre Ríos me han agarrado unos así, ¿viste? Me han agarrado para el chirlo el rector de la no sé qué cosa de la unidad de allá, y que yo no sabía nada. Que bueno, sí, tampoco me voy a poner en esa, pero, ¿viste? Como que López lo cagó, que qué sé yo, y bueno, ¿viste? Pero aquí, ¿quién caga a quién? Entonces Ramírez no cagó al otro, bueno. Sí, sí. Bueno, los cordobeses dicen lo mismo también, ¿no? Acá Bustos muere en Santa Fe con protección política de López. Bustos se enfrenta con Quiroga a General Paz, Bustos cordobés, se Sí. enfrenta con General Paz, el General Paz lo había desplazado Bustos, y la tablada, me parece, un gativo la tablada, uno de esos combates, termina el último, se termina escapando, se tira con el caballo a un río, se pega un golpazo, llega a Santa Fe, en Santa Fe Stanislao López le da protección política, como diciendo, llegaste acá, por lo menos no te van a venir a matar, pero claro, ya tenía acá la herida, y a los meses muere porque también no había ni penicilina, nada para tratar. Muere y sus restos van a parar, porque era hermano terciario dominico, van a parar al convento Santo Domingo, en el mismo lugar donde duerme Belgrano. Ahí fueron a parar los restos de Bustos. En el 2011-12, Córdoba lo pide, repatriar los restos, y Santa Fe le dice que bueno, pero que es como una fosa y que hay un montón de huesos. Y Córdoba le dice que no pasa nada, que le dé unos huesos. Y viste que el cordobeno le chupa huevo, estar ahí corroborando del zapato, si no, no existiría el zapato, ese Ruitorco, la calle techada, el cucú. Entonces, bueno, pues se le hicieron un estudio forense, da que los huesos que le dieron pueden ser de un tipo de esa época. Ujú. Eso es lo que se llegó a constatar. Y bueno, y ahora, bueno, tras la Catedral de Córdoba está el General Paz de un lado y Bustos del otro. Qué historia apasionante también la Argentina. Para mí esa pues. parte, la de los caudillos, es la mejor. Es la mejor, Es la tipo la mitología griega de Argentina, ¿viste? Sí, Que sí. Quiroga era re supersticioso, que los hombres de General Paz cuando se enfrentan a Quiroga tienen miedo porque de noche atacan y hacen ruidos de tipo de tigre, que se convierten en capiangos, están todos asustados. Imagínate, en esa época no tenés internet, no tenés nada, habilita mucho a la Sí, superstición. sí. Quiroga, que tenía un caballo llamado Moro, que creía que si el caballo se levantaba porque iban a ganar guerra, si el caballo no quería, porque capaz que no, y se creía y se manifestaba así. Quiroga después cree que Stanislao López le chorea el caballo.
puede ser que se lo choree, casi va a la guerra del país por ese caballo, Rosas tiene que interceder, porque a ver ahí después en un momento quién es el segundo, y entre Estanislao López y Quiroga no hay una muy buena relación, y bueno, después a Quiroga lo termina matando, nunca se sabe bien quién lo mata a Quiroga, de dónde viene esa orden, porque en ese momento los dos mandamás más grandes del mundo federal, por lo menos, es Rosa y Estanislao López, y quienes lo matan eran del riñón de López, que eran los hermanos, eh, los Reina Fe. Queen Faith, así, pero es Reina Fe, eran creo inglés. Y eran del riñón de Estanislao López. Y son ellos los que orquestan que lo maten. Y después son ellos que Rosas los cuelgan a plaza. Y como que los vagos ni dicen qué va a decir. Prefiero que me cuelguen acá, después me agarre el brigadiero Rosa y me cuelguen claro, me desollen, me saquen la piel. Pero bueno, te quiero decir, es una de Game of Thrones, ¿viste? Porque ni los federales, entre los federales, es como ahora, un partido político hay interna y son las internas siempre dicen, yo nunca participé en ningún partido, pero dicen que son lo más cruenta que hay, una interna, porque vos estás luchando con uno que generalmente piensa lo mismo que vos, pero vos tenés que ganar el puesto y vas al barro, ¿viste? Para que quede uno que represente ese partido. Y dicen que eso, imagínate, bueno, lo mismo, pero potenciado de esa manera. Potenciado con la regla de... Ya hace no tanto. Vos podías duelarte con alguien, retabas a duelo, salía en el diario, tenía que haber un par de testigos. De hecho, Lisandro de la Torre se reta a duelo. Lo reta a duelo en realidad a Hipólito Yrigoyen, reta a duelo a Lisandro de la Torre, porque Lisandro de la Torre, cuando se genera un problema en la Unión Cívica y demás, y queda media céfala, se putean y bueno, Hipólito Yrigoyen dice, no, esto no puede ser, este loco me difamó fuerte. Entonces lo reta a duelo para cagarse a palo. Y Lisandro de la Torre le dice que acepta el duelo, pero el duelo va a ser con espada. Porque él era esgrimista. Y se retan a finales de 1800, antes de que sea presidente Hipólito Yrigoyen. Y Hipólito Yrigoyen tiene que pagarle un profesor para que le explique cómo usar la espada y demás. Y se retan, y creo que fue medio en San Fernando, Buenos Aires. Creo que el abuelo de la reta es el que está como testigo de uno, y después el otro son todos nombre y apellido. Y le gana Hipólito Yrigoyen, ¿vos podés creer? Que un paquete de yerba aparece en la foto. Sí, lo retan y le gana porque el otro se la abalanza y el otro queda como medio ahí. Y se la abalanza Lisandro de la Torre, que dicen que había como calentado, como que ¿viste? Empezó tipo calentando con la soguita, haciendo un par de movimientos, a sobrarlo, mucho más atlético. Y medio que se le abalanza, le corta como una mejilla de la cola a Hipólito Yrigoyen. Y el otro en un momento aguanta, resiste y se le viene, y como que la espada le da y le corta toda la cara al borde que te saque el cuello. Sí. O sea, pues acá, de la mejilla a la aorta que pasa por acá, no tenés nada. Y dicen que por eso después Lisandro de la Torre tuvo que usar la barba toda la vida por la vergüenza de llevar esa línea. Pero esto búsquenlo. Hay un dato que me puedo equivocar porque no me la acuerdo completa, pero toda esa historia está. Y está, creo que, una imagen de ellos enfrentándose así, muy en blanco y negro. Chimi, mañana presentan de Blandengue a Brigadier. El sábado. Sí, mañana sábado. Estamos grabando para mañana. Y están presentando de Blandengue a Brigadier. Contanos un poco cómo trabajaron todos estos días y de qué se trata esto que van a poner en práctica en la Plaza 25 de Mayo. Es contar desde el nacimiento, hijo natural, y que de una familia humilde, y que nacimos escuchando próceres que crearon bandera, que redactaron constituciones, que tenían batallas históricas y hazañas heroicas. Bueno, que tenemos un prócer acá que abarcó todo eso que dijimos recién, que algunos lo tenés en uno, acá tenés todo eso. Bueno, de eso a cómo pasa a ser Blandengue, que es la milicia que custodia la frontera, cómo después se conoce con Belgrano y va a luchar con Belgrano al Paraguay, y cómo después se va convirtiendo en el gobernador de Santa Fe y todas las cosas que hizo como gobernador, todos los que dije hoy que venció. Todo un proceso va a durar unos 15, 20 minutos, va a estar la banda de la policía, va a haber actores que recrean a Estanislao López, que también viene un actor para Belgrano. Entonces, y es como más simbólico, ¿me entendés? Cuento una hazaña que él tiene escapando de un barco realista, una barcaza española. Y es como más, no es que vamos a poner una barcaza, pero entre los personajes ahí van a hacer recrear como la barcaza y él, es más simbólico, digamos, lo que se recrea. Y va a ser ahí en la plaza, 18:30, gratis. El que quiera lo puede ir a ver, aparte después te queda el tiempo libre para si querés ir tomando unos lisos, no te rompe la noche ni te rompe la tarde. Y bueno, ahí lo estamos preparando. Te digo que tengo un poco de nervios porque no es como hablarlo así, como yo generalmente hablo las cosas, está más armado porque
yo doy pie para que toque la banda de la policía, toque un temardo, o sea, toque un temazo o una gloria y después paso a la otra escena y no olvidarme nada. ¿Cómo surge este Chimi santafesino que de repente tenemos hoy, que llega tanto a los pibes con esta historia contada de manera tan particular, de esta manera? Mira, si lo hubiese querido, no lo hubiese logrado. O sea, una cosa fue llevando a la otra, arranca de meterle condimento a las cosas, estudiando turismo, y medio que cuando estudié turismo yo empecé a manejar un poco de data acá, y cuando empecé a viajar empezaba a darme cuenta que lo que en otros lados vos lo veías, que te lo mostraban como sus comidas, sus leyendas, sus edificaciones, en Sudamérica por lo menos hablando, ¿no? En otros lados también, pero en Sudamérica es donde vos estás. O sea, tu contexto es Latinoamérica de alguna manera, o América si querés, pero Latinoamérica más. Y bueno, viajando y yo ya estudiando turismo y sabiendo todas estas cosas que teníamos nosotros y las veía en otro lado cómo la trabajaban, decía, bueno, nosotros tenemos estas cosas, no están trabajadas, pero que están y si viene un turista, ¿viste? Vos decís, ¿qué lo lleva a hacer? Acá no hay nadie, pero vos tenés que ponerte a pensar que lo que quiere uno es lo que no tiene. Vos disfrutás ir a ver la Torre Eiffel, o ver el Claro, subte, claro. o ver el COS, porque vos no lo tenés y está bárbaro. Los que vienen acá, bueno, quieren ver un rascacielos, porque si viene a Estados Unidos está lleno de rascacielos, no quieren ver lo que la copia Z de lo que vos tenés. Lo que ellos tienen A, la copia Z. Llévalo a pinchar un barril, hacerle tomar una chocolatada con el cacao de acá, llévalo a tomar una cerveza con el cervezoducto, si alguno tiene una lancha, dar una vuelta, que vaya a una isla, lleva un quintazo, lleva una joda, llévalo a bailar una cumbia, la pilladora. No sé, viste, son cosas más normales, la gente quiere algo personal, viste. Ujú. Nosotros tenemos, lo mejor que tenemos es nuestra manera de ser. Que pruebe un mate. Si son de acá Argentina, bueno, así, no que prueben un mate, pero qué sé yo, la ruta no vino, llevaba una ruta de bodegoncito, de bares, que tenés un volador, que un coso, de liso, tenés museos, acá se hizo la Constitución, tenés Museo de la Constitución, tenés construcciones coloniales, querés irte a Paraná, te vas a Paraná y cruzás un túnel que pasa por debajo del sexto río de llanura más grande del mundo. Acá está cerca Rincón, que es más viejo que Salta, igual que Santa Fe, que es más viejo que Salta. Tenés casas coloniales, tenés calle de arena, tenés bodegones de pescado acá en Sauce Viejo. El departamento de la capital no es tan grande y tenés de Sauce Viejo hasta Rincón, hasta Yambicambe con la fiesta del Cerro de Estaca. Qué sé yo, ¿viste? Es más normal y Ujú. más sencillo de lo que parece, lo que podés llegar a mostrar y que la gente puede disfrutar. Ahora, ¿estudias mucho para esto? Porque tenés que saber también de historia como para marcar. Sí, la- estudio. Sí. Estudio, hay muchas cosas que ya las repetí, las conté tantas veces que ya medio que salen automáticas, pero naturalmente tengo que estar, viste, revisando todo el tiempo, porque las guiadas, viste, el otro día volví a guiar el cementerio, fue mucha gente y repasé historias que no tenía, de personajes que no había contado, y también eso es divertido. Lo que pasa es cuando ya empezás a estudiar sabés más o menos contextos históricos de cosas, es más fácil relacionarlos. Vas a decir, ah, sí, entiendo que pasaba esto porque el contexto daba para esto, o claro, como había muerto claro, había quedado medio libre de esta situación, ponele. Mm. Una última. ¿Algún personaje que te interese y que decís voy por este o voy por este tema que por acá quiero indagar? Mira, de los nacionales me gustan la mayoría de estos a mí me gusta mucho como era el tema de Caudillo, eso. 1900 me gusta, pero como que me parece un poco más aburrido, porque como que tenés más data de ni hablar si venís más para acá. Pero de los históricos me gusta mucho todo. Me gusta mucho Güemes, me gusta mucho San Martín, me encanta Belgrano. Belgrano me parece zarpado. Después todos estos caudillos me gustan la mayoría, no importa si defendían el unitarismo y yo creo que siento más cosas federales. Eran todos re picantes y tenían cosas muy buenas. Tampoco que, viste, aprendí tampoco a entrar tan en esa brecha, viste, que nos hemos metido, que no le puedes reconocer al otro nada y entrar en esa guerra de odio que yo por lo menos de mi lado nunca la voy a divulgar. No quiero eso, porque si no, viste, veo que no avanzamos nada. Creo que el reto más grande es no, justamente, como si juega un rosarino, yo tengo amigos que son rosarinos, pero no voy a ir a poner a uña un cordobés, voy a rivalizar así para, nada, pasa nada, me cago de risa. Y si me tiran un chiste, un chacarrillo también, yo, nada. Jimmy, gracias por acompañarnos esta tarde. Lo mejor para este sábado, para esta actividad que tienen. Felicitaciones por esto que haces, por esta divulgación, porque creo que de esta manera los chicos toman una real dimensión de nuestra historia, de nuestra identidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Por ahí los más chicos son medio complicados. Yo creo que Sí. tengo más fácil de 20 para arriba, pero
Pero bueno, nunca es tarde No, tampoco. seguro, Y después seguro. habrá chicos que se lo transmitirán lo más chico que me vieron a mí, lo van a transmitir y que sea mejor, y la idea es que sea mejor. Chini, gracias. No, por Muy favor, amable. El Chimi santafesino con nosotros, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Bueno, seguimos en un rato más en el Observador Santa Fe 102.5 del dial. Es un gusto que nos damos tenerlo al padre Axel Arguinchona con nosotros en la tarde de hoy. Axel, gracias por acompañarnos. Al contrario, ante todo, muy buenas tardes y gracias por la invitación a vos, a todo tu equipo. Realmente es hermoso poder estar aquí en la casa de ustedes. Teníamos muchas ganas de tenerte desde hace tiempo. Queríamos hablar con vos sobre diferentes temas. Sos un referente pastoral de la ciudad de Santa Fe y de toda la zona. Contanos, en primer lugar, cómo estás viendo la situación a nivel general, con qué te encontrás a diario con la gente, en las parroquias, en las iglesias. ¿Qué realidad te estás encontrando? Bueno, ante todo hay algo muy interesante, ¿no? Como la gente cada vez busca más a Dios. Y yo creo que tiene mucho que ver también la realidad cotidiana que se presenta con dimensiones bastante negativas, ¿no? Mm. En cuanto que hay muchos apuros, estamos tremendamente apurados, el tiempo pasa rapidísimo, las necesidades no son cubiertas, las básicas no son cubiertas, por lo tanto también hay, por un lado, un pesimismo y también un desaliento. Y todo eso hace que uno también, sí, que las personas vayan buscando donde está realmente la fortaleza y la paz. Entonces, uno ve cómo la gente se va acercando primero ante una necesidad espiritual, sobre todo eso, Ujú. ¿no? La necesidad espiritual. Incluso es algo en lo cual desde la iglesia tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Porque la pobreza más grande es la ausencia de Dios. Y eso, bueno, la iglesia tiene que prestar mucha atención. Pero es impresionante cómo mucha gente se acerca, y no digo solamente gente de la comunidad que sea bautizada, puede ser incluso de otra comunidad, pero que también viene a buscar respuestas. Respuestas ante interrogantes muy grandes, ante los dramas que están viviendo todos los días, pero también con la seguridad de que en ese encuentro con Dios, tienen la esperanza de encontrar una respuesta. Y la verdad que la buscan, la encuentran, y lo que estoy viendo es eso, ¿no? Un mayor acercamiento al Mirá vos. encuentro con Dios. Ujú. Y eso es muy lindo, incluso es muy lindo, a mí me gusta, voy hasta caminando por la calle y me paro a hablar con la gente, ¿no? Y Ujú. cómo la gente también expresa esto. También la gente expresa esto. Uno no tiene contacto con todo el mundo, obviamente, pero con la mayoría de la gente que te encontrás siempre está en busca de eso, ¿no? De alguien que pueda realmente responderte todas las inquietudes. Mm. Y recordemos que no es una cuestión simplemente material, sino fundamentalmente espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un dicho que dice, ¿no? El corazón o está lleno de Dios o está Sí, vacío sí, de sí. todo. Es como que la gente también se vuelca a la iglesia para llenar un hueco interno, ¿no? Esa soledad que muchas veces siente, ¿no? Bueno, Jesús en la última cena lo dijo, ¿no? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Separados de mí nada pueden hacer. Y bueno, en el caso concreto del cristianismo, creemos en un Dios que se ha hecho hombre. Y como decía San Juan Pablo II, ¿no? Lo propio del cristianismo que diferencia a cualquier otra confesión de fe es que no es que la persona va en busca de Dios, es Dios que viene a nuestro encuentro y se hace uno de los nuestros. Es decir, nosotros creemos en alguien que es Dios, pero que también nació en medio de nosotros, nació pobre, vivió pobre, murió pobre, trabajó con sus manos, sufrió la persecución, estuvo exiliado, sufrió un montón de cosas. Así que un Dios que conoce, pero no por que se lo han contado, sino en carne propia conoce el dolor, conoce las dificultades de la vida. Entonces podemos recurrir a alguien que es uno de los nuestros, Mm. que es como nosotros, pero obviamente es plenitud de vida, de amor y de paz. Y ese es Jesucristo. Axel, ¿con qué te encontrás a diario? ¿Qué es lo que te pide la gente? ¿Qué necesidad más frecuente o habitual notas en las personas? La gente pide mucho la bendición de Dios, muchísimo, sintiéndola como una especial presencia de Dios y Ujú. protección. Después, respuestas a esos interrogantes profundos.
¿Para qué estamos? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué me está pasando esto? La gente también se pregunta eso. ¿Por qué yo tengo que pasar este dolor? ¿Por qué tengo que pasar por estas circunstancias? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, ahí viene la palabra del sacerdote que tiene que iluminar desde la Sagrada Escritura esta realidad, ¿no? Y después también hay gente que se acerca porque tiene necesidades materiales, ¿no? Sabiendo que el sacerdote, como la comunidad de la parroquia, de la capilla, no puede brindarle todas las soluciones, porque las de fondo, la gente sabe que no pasa por nosotros, pero sí siente que la comunidad los acompaña y que sabe que tiene gente referente y sobre todo a través del trabajo de Cáritas, ¿no? De gente que conoce. Nosotros, por ejemplo, tenemos centenares de familias, ¿eh? Centenares de familias en estado de necesidad. Y es muy lindo porque vamos al encuentro de las familias a las casas. Vamos a conocer su lugar, vamos a compartir su lugar. Y eso a la gente le da mucha paz y mucha fuerza. Y vuelvo a insistir, sabe que nosotros no podemos sino a veces simplemente el momento solucionarle. La solución de fondo sabe que no pasa por nosotros, pero se sienten tranquilos, seguros, porque hay gente que los está acompañando y eso les engendra paz, fortaleza y esperanza. Esa realidad social, ¿crees que fue creciendo en los últimos tiempos? Hay un contexto también económico negativo, más allá de cualquier gobierno. Me Sí. parece que esto se ha incrementado también en los últimos años, ¿no? Totalmente. O sea, la pobreza estructural es cada vez más fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructura de la pobreza está cada día más consolidada. No se ha dado con el remedio necesario para combatir esa enfermedad de la pobreza, ¿no? Entonces, cada vez es más fuerte. Y lo vemos incluso en los últimos años, es tremendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo pobreza en estratos sociales que antes no No existían. existía. Por ejemplo, la gente con trabajo en blanco, que es pobre. La gente que tiene trabajo en blanco y que de pronto tiene que irse a vivir con la familia porque no puede pagar más el alquiler. El jubilado que no puede alcanzar o come o los medicamentos. Es decir, todas esas cosas que antes, estoy hablando hace 20 años atrás, no se veían, y bueno, en los últimos años se ha visto, incluso se está cada día más fuerte, de tal manera que estamos con más de la mitad de la población que está en una situación de supervivencia en el sentido que no es que vive. Antes, por ejemplo, era muy común que una persona, una familia que tuviera un par de trabajos, pudiera salir, pudiera tener un entretenimiento. Ahora se hace cada vez más difícil, se hace muy complicado. Lo que es el costo de los servicios es tremendo. Entonces, ante los sueldos y las jubilaciones, ni qué hablar, ¿no es cierto? Y las pensiones, pero que son cada día más pequeñas, todo eso genera una inquietud interior. Y esto repercute en la vida familiar, porque los desencuentros entre las personas. Totalmente, claro. Y esto hay que verlo, no es una cuestión simplemente que ya es difícil no tener el plato de comida, pero además el desencuentro en las familias es terrible cuando mamá, papá no pueden darle a esa criatura o a ese adolescente que necesita tal cosa realmente y no lo puede dar. Entonces es muy complicada la situación. Y después lo que estamos viendo cada vez más es gente en situación de calle. Hay muchísima gente en situación de calle y cada vez más y más y más. Y eso hace también que recordemos el fenómeno de la droga, porque también se está enquistando y creciendo. Tremendo eso. Porque es Sí, tremendo, sí, porque hay muchos sí. vacíos. Es decir, muchísima gente que cae en la droga, no es porque sea gente mala, sino porque está vacía. Y por ahí no ha encontrado respuesta o no ha buscado respuestas en los lugares adecuados. Y entonces todo eso hace que el tejido social se vaya quebrantando, que se vayan generando situaciones muy complicadas, que gracias a Dios hay respuesta en la comunidad, porque hay respuesta en la comunidad a través de distintas instituciones, que son las que generan que una persona pueda ir saliendo. Pero recordemos, ¿cuánta gente podemos sacar de la droga con todas las que hay? El número es exiguo, es muy pequeño. Axel, ustedes esta realidad la veían generalmente en los barrios, si se quiere, marginales de la ciudad. Hoy está en todos lados. En todos lados. Nadie puede decir, de esta agua no voy a beber. Sí. No hay ninguna familia que diga, bueno, esto seguro que a mí no me va a tocar porque vivo en este lugar. No, para nada. Y el tema de la droga es
clarísimo. ¿M? El tema de la droga es clarísimo. Está en todos los niveles. Lo que pasa es que en los niveles más altos de pronto no se ve tanto o no se escucha tanto, pero está presente como en los barrios pobres. Y recordemos que muchas veces se entra en el tema del delito justamente porque las personas con escasos recursos, al no tener el dinero necesario, recurren a delinquir para simplemente, no para comer, sino para comprar drogas. ¿Sos optimista en que esto se pueda revertir? Soy optimista porque tengo una esperanza grande en el amor de Dios. Siempre digo, ¿no? Que si Dios todavía, que es el creador de todo, el autor de la vida, todavía tiene este mundo en existencia, creo de que estoy absolutamente seguro que hay salidas. ¿Por qué? La palabra de Dios lo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, aumentan las dificultades, la presencia de Dios se hace más fuerte. Confío plenamente en mucha gente que tiene las cosas claras y que en comunidad, esto quiero resaltarlo muchísimo, en comunión con otras personas están rezando en el caso de creyentes y de no creyentes, trabajando con otras personas. Y es muy lindo esto, nosotros lo vemos en nuestros barrios, nosotros estamos trabajando con gente que no son instituciones religiosas y que no comparten el sentido. Hay gente que es cristiana o no cristiana o son ateas, no importa, pero trabajamos juntos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que en la comunión de los corazones podemos lograr un cambio. Y eso hace que uno tenga esperanza. Y una esperanza que no es un falso optimismo, Ujú. porque un falso optimismo se va muy rápido y no tiene raíces fuertes. En el caso nuestro, la esperanza está puesta en un Dios que nunca se desentiende de nosotros, en un Dios que está siempre presente, que nos dice en su palabra, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y vuelvo a insistir, hay gente que está trabajando y que tiene esperanza, entonces trabajando en comunión. La caridad a solas no es tan efectiva como organizada. Entonces, esto hace que uno diga, es posible una Santa Fe, una Argentina y un mundo mejor. El Papa nos hablaba, Francisco, me acuerdo, ¿no? Cuando decía las tentaciones del demonio que nos tienta al desaliento, al desánimo. El Papa cuando lo dijo en la pandemia muy fuertemente, ¿no? Nadie se salva solo. Estamos todos en la misma barca. Eso es espectacular. Bueno, el Papa que no dejaba de ver la realidad, nos decía, miren, en comunión fraterna podemos lograr muchas cosas. Por eso tengo esperanza. Axel, ¿cuál es el mensaje a aquellas personas, a aquella gente que de repente está enojada con Dios por distintas circunstancias? Por una tragedia personal, por una desgracia diversa. ¿Qué se le dice a esas personas? ¿Cómo hacer para que vuelvan a creer? Para que vuelvan a creer incluso en la vida. Bueno, cuando una persona está muy herida, es duro, ¿no? Porque, viste, cuando vos tenés una herida en una parte del cuerpo y es muy profunda, hasta un vientito que hay te hace doler muchísimo, ¿no? Sí, sí, Cuando sí, las sí. heridas son profundas en las cuestiones de la vida, es complicado, pero no imposible. Eh, Nosotros, y yo lo digo así concretamente, la respuesta es Jesucristo. Y vuelvo a insistir en esto, un Dios que se hizo hombre, un Dios que sufrió la traición de su pueblo, sufrió traición de familiares, sufrió la persecución, sufrió, tuvo que emigrar forzosamente, el emigrado más chiquito de la historia de Jesús, cuando nació se tuvo que ir a Egipto, ¿no? Es decir, una persona que conoce el sufrimiento. Entonces, lo primero que uno hace es ponerlo en referencia con Jesús, incluso con personas que no son creyentes, ¿eh? Ujú. Mostrar la vida y la persona de Jesús. ¿Y cómo hizo Jesús para sobrellevar toda esa dificultad y salir adelante? Y mostrar también el ejemplo de aquellas personas que concretamente desde la vida de la iglesia han podido sobrevivir interiormente a cosas muy difíciles. San Maximiliano María Kolbe murió mártir en un campo de concentración en Auschwitz, por ejemplo. Como la beata Chiara Luci Badano, una mujer, digo mujer con mayúscula, murió a los 18 años, pero con una fortaleza ante el tema de la enfermedad. Qué lindo es ver a la hermana María, a la hermana Cecilia, la carmelita que está en causa de canonización, cómo vivió su enfermedad. Es decir, mostrarle ejemplos concretos. Entonces, la gente ahí va descubriendo, primero, que el enojo nunca conduce a nada. Ujú. Hasta psicológicamente te mata. No solo sobrenaturalmente, espiritualmente, sino psicológicamente te mata. La bronca, el odio hacia afuera
hacia adentro o ante la situación nunca te conduce a nada, que la respuesta es otra. Entonces vos le mostrás, después la persona tiene que decantar esa idea. Pero es muy lindo cuando de pronto una persona después te dice, ¿no? Lo estuve pensando, lo estuve masticando y realmente es así. Hay esperanza, hay respuesta ante cualquier dolor. Y también les presento, yo tengo la gracia de tener 36 años de sacerdote, ¿no? Y haber vivido muchísimas circunstancias en la vida. Y a veces, por ejemplo, ante el dolor de una mamá que está ante una enfermedad muy grave de su hijo, cosas que me han pasado, por ejemplo, en la neonatología de un hospital, Ujú. eh, un nenito que prácticamente cabía en la palma de una mano, Así es. lleno de cables y demás, y cómo la mamá, ante ese dolor, ante esa dificultad, la mamá diciendo, Padre, todo está en las manos de Dios, sea lo que sea, le doy las gracias y tengo mucha confianza en Él. Mostrarle esos ejemplos Mm. de personas que sufren igual que ellas o más quizá, y que ante el momento de la muerte, de la enfermedad, de la desolación, que realmente el sufrimiento también ayuda a crecer si se vive bien, y que hay que combatir el sufrimiento, pero también saber que hay situaciones que no las podemos cambiar, porque son imposibles de cambiar. Cuando se nos vino el agua en la inundación del 2003, el agua se nos vino, y esa agua no la podíamos parar con las manos, pero sí tuvimos las herramientas necesarias para no ahogarnos en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y eso es lo que le brindamos a la gente. ¿Qué visión tenés de la iglesia hoy? ¿Cómo está la iglesia católica hoy frente a toda esta realidad que estamos mencionando? Bueno, uno puede hacer una diferenciación, no, sino un análisis a nivel global como a nivel local, ¿no es cierto? En ambas veo realmente una iglesia que está viva, una iglesia que no tiene miedo a las dificultades internas, Ujú. en primer lugar, como también externas. Es decir, veo una iglesia que está confiada en la gracia de Dios, una iglesia que se está también asentando firmemente en la persona de Cristo y que sabemos que la sanación y la solución pasa por, como decía una persona con mucha claridad, las crisis mundiales son crisis de santidad. Bueno, las crisis de la iglesia son crisis de santidad. Estamos teniendo muy en claro que lo que tenemos que cambiar para que la iglesia esté mejor somos cada uno de nosotros. La Madre Teresa de Calcuta decía más o menos una cosa así: si vos querés una iglesia mejor, vamos a empezar a cambiar nosotros. Qué bueno. Es decir, el cambio de la iglesia pasa por parte de cada uno de nosotros y con un camino concreto que también se está marcando mucho. El Papa León lo está fortaleciendo mucho también, lo de Francisco, el camino de la sinodalidad. Es una palabra que quiere decir caminar juntos. Ujú. Es decir, el Papa Francisco lo comenzó a reafirmar, lo que está de siempre, porque está un poquito perdidito. El Papa León sigue insistiendo con lo mismo, ¿no? El caminar juntos. Entonces, en la iglesia estamos viendo esto, con la esperanza puesta en la gracia de Dios, porque nos falta cambiar un montón. Y rezar, trabajar mejor, hacerlo en comunión fraterna, pero veo una iglesia viva, una iglesia que quiere y una iglesia que no deja de reconocer sus propios pecados, Mm. con toda claridad. Tenemos que mejorar y tenemos que mejorar y mucho, pero estamos tranquilos porque así como en la sociedad hay mucha gente buena, también dentro de la iglesia hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien. ¿Se han tenido que ayornar también a los nuevos tiempos, Axel? Digo, por este idioma tecnológico que tienen los jóvenes hoy, por los nuevos tiempos que no son aquellos lo que vivíamos nosotros. ¿Cómo, Sí, sí. cómo, cómo se ha acomodado justamente la iglesia a todo esto? Mira, a mí me encanta lo del Papa Francisco. El Papa Francisco no tenía redes sociales y fue una de las personas que más actividad tuvo en las redes sociales. Es decir, uno tiene que ir, indudablemente que seguir el lenguaje, el camino de los jóvenes en todo esto, y a uno con mi edad me resulta prácticamente, no digo imposible, pero muy difícil. Uno maneja algo de las redes sociales, pero no tanto. Incluso a mí no me gusta tener redes sociales. El WhatsApp y el correo y se acabó. Ya Más de está. eso no tengo. Lo cual no me impide que de pronto uno pueda ver que puede penetrar en una red social para dejar un mensaje, para dejar un sueño de realizar. Es decir, hay un montón de cosas que uno puede llegar a hacer. Uno no está todo el día en todo eso, pero sí lo veo en que, por ejemplo, este año que es el Jubileo de la Esperanza,
se hizo el primer jubileo en la historia de misioneros digitales. Incluso fueron jóvenes de Santa Fe, que fueron a Roma al jubileo de misioneros digitales. Hay gente en Santa Fe, joven de Santa Fe, que por ejemplo han ido a dar charlas a Chile, los han llamado, porque como misionero digital. Es decir, hay jóvenes en nuestra Santa Fe, como en la Argentina, ¿no es cierto?, que están mucho en el tema de las redes sociales. Entonces, ¿la iglesia está metida? Ninguna duda. Incluso recordemos que aquel que está más en las redes sociales en el mundo de la iglesia es un santafesino, el padre Lucio Ruiz, que está trabajando allá en el Vaticano hace más de 25 años. Y él es el que maneja todo eso. Es decir, ¿la iglesia está metida? Sí. ¿Está a un nivel tecnológico apto para estar en todo el mundo? Claramente que sí. Y bueno, hay personas dentro de la iglesia, no es mi caso, que trabajan mucho en el tema de las redes sociales. Hay un despertar, y vuelvo a insistir, hasta jóvenes de Santa Fe han participado, y ahora en estos días también hay un encuentro argentino de misioneros digitales. La iglesia no se queda de brazos cruzados. Ayornarse, esa palabra muy interesante, ¿no?, que es adaptarse a los tiempos, sin dejar de lado lo esencial de uno, lo esencial de la fe, meterse en el mundo, lo que es la inculturación del evangelio que se decía antes, ¿no? Es decir, el evangelio no romper con la cultura, sino meterse en la cultura. Bueno, nuestro ayornamiento pasa ahora también por un papa que incluso habla de la inteligencia artificial. Una última, Axel, agradeciéndote todos estos minutos que estás con nosotros. Te pido, porque estamos prácticamente terminando el año. Estamos a un mes y piquito de las fiestas, estamos promediando noviembre, se ha pasado rapidísimo, la verdad. Eso de que vivimos apurado, que decías al comienzo de la entrevista, es cierto. Será tema también para conversar en otra charla, no? porque Sí, vivimos sí. de esta manera, ¿no? Te pido un mensaje para la gente, un mensaje ese que a vos tanto te caracteriza, porque tiene un optimismo valedero y sobre todo para esta época del año. Hay un dicho que dice: el tiempo es oro. A mí me gusta más decir que el tiempo es sagrado, porque el tiempo es para amar, no para acumular bienes. No desaprovechemos cada segundo de nuestra vida. No desaprovechemos este tiempo que a veces se presenta tan rápido que es como una estrella fugaz, ¿no? No dejemos de vivir. No sobrevivamos, vivamos. Que nuestra muerte nos sorprenda vivos, no sobreviviendo. ¿Y cómo hacemos para vivir? Bueno, desde el punto de vista de la fe, aferrarnos a un Dios que nos ama, que nos sana y que nos salva, cualquiera sea nuestra confesión de fe. Aferrarnos a Dios y seguirlo a Él. Y para los que no son creyentes y para los creyentes también, todos caminar en comunidad. No perdamos la esperanza. El mundo está difícil, pero el amor de Dios y de muchísima gente está presente. Y eso no hay que olvidarlo, porque desgraciadamente, ¿no?, a veces pensamos que el mal hace demasiado, está muy presente, pero sin lugar a dudas que lo está, y que maneja muchas cosas del mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo cambió el mundo desde la simpleza, desde la sencillez. Y como Él dice, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Creamos firmemente de que nuestro tiempo es sagrado, es hermoso, es para amar, es para entregarse. Y cuanto más nos entreguemos, más felices vamos a ser los demás. Vamos a consolidar un mundo mejor. Vamos a tener una realidad social que sea mucho mejor de la que estamos viviendo. Y sin lugar a dudas que el futuro va a ser mejor. Pero no lo pongamos en promesas, no lo pongamos en mesías humanos, no lo pongamos en ideologías, no lo pongamos ahí. Confiemos, vuelvo a insistir, para los creyentes un Dios que está presente y que nos ama. Y para los que no son creyentes, en aquellas cosas tan lindas que nos unen. Sigamos viviendo en comunión fraterna. Animémonos a mirarnos a los ojos. Animémonos a darnos un abrazo. Y que cuando pensamos distinto, sentémonos a tomar un café también. Y charlemos y cada uno pongamos nuestro punto de vista. Pero siempre desde la comunión de los corazones. Y así, un mundo distinto va a ser posible. No bajemos los brazos, no nos desalentemos, no nos desesperemos, pero siempre en comunión fraterna. Frater es una palabra en latín que quiere decir hermano. Es decir, que sepamos que en esta casa común que es nuestra vida, aquí en este universo tan hermoso, no estamos para vivir en forma aislada, sino en comunión fraterna.
Axel, un gusto como siempre. Que estés con Gracias. nosotros, ¿eh? Muchas bendiciones para vos, para todo tu equipo, para toda la audiencia y por supuesto a no bajar los brazos. Dios nos ama y hay mucha gente buena. Muchas gracias. Y con el padre Axel Arguinchana nos vamos. Hemos llegado al final del programa. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Que tengan todos un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 15. Chau.